Radio has changed our lives and possibly saved our lives. Radio has changed our lives and possibly saved our lives. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta segunda emisión de su programa favorito. La verdad no es un programa favorito de nadie. Pero esperemos que lo sea pronto. Claro que sí, esto es Una Historia Borrosa. Yo soy Stack, vengo acompañado de Arturo. ¿Qué tal, chavos? Y Oscar, alias Os. Muy bien, hoy vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial. Cosas divertidas, cosas mamalonas, cosas cagadas, datos interesantes que pues probablemente les puedan servir para la siguiente peda, para ligar a esa morrita con cara de soviético. Güey. No, y más que nada es para invitarlos también a nuestra peda, ¿no? Para que se sientan como en tu casa, güey. Claro, sí, ¿no? Cuando gusten. Pedas muy buenas, Aquí legendarias. las pedas legendarias y también pues para que se quieran ligar a esa. Imagínate, güey, ahorita que dije cara de soviético, me imaginé a la morra viendo así con cara de Iván Drago, ¿no? Te voy a romper. Te voy a romper tu madre por matar a mi amigo Apolo Creed. Apolo Creed. Les viene a creer. Les dieron a Creed. Pues bueno, pues vamos a hablar de cómo fue avanzando esto, güey, precisamente en la Segunda Guerra Mundial. Todo empieza, güey, después de que le rompen su madre a Alemania en la Primera Guerra, güey. Y pues queda muy devastada, güey, con una deuda económica muy grande y una pérdida de territorio pues bastante considerable, güey. Entonces Alemania se queda muy resentida y pues necesitaban a alguien con una idea nueva, güey, que Volvemos al tema de los terrenos, ¿no? De las villas, güey. No, güey, déjate de los terrenos como la ex, ¿no? Queda bien resentida. No mames. Empieza a hablar con todas las amiguitas que te quieren ligar y después ya todo el mundo sabe que tienes el pito chico. Puta madre, me ha pasado. Parece meme, pero es anécdota. es la anécdota de la peda. Entonces pues Alemania necesita un cambio y es cuando de ahí viene Hitler, ¿no? Era un vato que tenía una labia muy chingona, güey, así que era todas mías, güey, pinche labia que Orador bien chingón, ¿no? Exacto, güey, muy cabrón. Entonces, se empieza a meter un poco a la política, güey, y entra al Partido Obrero Alemán. Después, a mí me falta ese dato, pero creo que queda como... Tengo entendido que comienza en esta parte de la política después de haberse convertido como un preso de guerra. No, eso es un poco más adelante, güey. Y bueno, no era morena ahí, no era rubia o algo así, güey, qué pedo. Pues Rubia, no lo güey, describes por ser obrero, güey. No, güey, Partido bueno, rubia. sí, sí. güey, es que ya son rubios, güey, aquí Sí, somos sí. morenos, güey, por eso aquí. Una morena. Pero bueno, entra al Partido Obrero Alemán, güey, y le cambia el nombre al Partido Social Nacionalista Alemán, güey. Y empieza a dar toda esta propaganda antisemita, güey, y antimarxista bien cabrón. Y es cuando es encarcelado, güey, en 1923. Ahí es donde escriben el libro de mi lucha, aquí promocionando Patrocínanos Hitler. Desde la tumba y como... Sí, güey, por favor, cabrón. Debe tener algún tesorillo por ahí. Claro, Hay tantas bolsitas de judíos llenas de oro, güey, que se robó. Pregúntale a Eva Brown. Si no tenía un tesorito por ahí. Ya sé, güey. Entonces, Con pues, su bigotito y todo, güey. entonces este vato pues gana las elecciones, güey, pero por una Mínima diferencia. mínima diferencia, güey. Y el otro partido, güey, el Partido Comunista, güey, los meten a un campo de concentración. Hitler los manda a la verga, güey. Dicen, la verga, la competencia. Y los manda a un campo de concentración. En 1938 es cuando Hitler decide expandir ya su territorio y anexan a Austria, güey, al territorio alemán. Y cabe mencionar que Hitler era austriaco. Sí, él era austriaco, no era alemán. Ya después de mucho rato, güey, en Múnich se juntan varias bandas, se juntan franceses, ingleses, italianos, porque querían anexar Checoslovaquia, güey, y precisamente a los checos no los invitan, los mandan a la chingada y anexan a Checoslovaquia, güey. En este momento es cuando Hitler ataca Polonia y es un incumplimiento al Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles fue un tratado que
que se pactó al final de la Primera Guerra Mundial, donde Alemania cedía una parte importante de su territorio, güey. Se dividía en dos, cediendo un canal a los polacos, que daba entrada hacia el mar, güey. Y también después, en 1939, Hitler pacta con Stalin, güey, que es algo que la banda No se ve mucho, ¿no? En los libros. Sí, o güey, algo. porque eran como enemigos muy cabrones, güey, entonces hacen un pacto. Más que enemigos, Hitler le temía a Stalin porque era una de las personas más crueles. De hecho, Stalin, También se atribuye como de los primeros socialistas, ¿no? el hombre, Sí, lo pues, nombraban como como que el le hombre, enseña todo este el hombre pedo. de hierro, güey. Lo nombraban como el hombre de hierro. Era una persona solitaria, Stalin, y tenía mano dura, gobernaba con mano dura. Hay una historia muy curiosa sobre Stalin en la cual su esposa se suicida porque ya no puede estar con él. Al momento que ella se suicida, el suicidio en aquel tiempo en la Unión Soviética era tomado como deshonra al país. Se suicida la esposa y Stalin lo que hace es que encierra a los familiares de la esposa en campos de concentración. Los campos de concentración eran campos donde estaba completamente helado y tenían ahí a la gente trabajando a marchas forzadas, y es donde encierra a la familia por esta parte de traición a la patria por haberse suicidado la ex esposa de Stalin. Entonces, ¿crees como que Hitler siguió los ideales y los desarrolló más cabrones, güey? Pues podría hasta decirse que le copió la idea de los campos de concentración A Stalin. a Stalin. Mira qué cabrón, ese dato no lo conocía, pero apúntenlo para su siguiente peda. Bueno, pacta con Stalin, güey. Es que se aventaron un Stalin acá mamalón, güey. Con Spalding, el de los balones, ¿no? Y le regalaron balones a todos. Y eso trata el socialismo, o sea, Todos por un balón, güey. Todos con un baloncito, todos para jugar. tiene uno más grande y uno más chico, tienes el mismo tamaño, mismo aire, ¿no? Perro grande, perro chico. Corazón de perro. Corazón de perro. Bueno, pacta con Stalin, güey, y este pacto se llama Ribbentrop-Molotov, donde pactan que no se van a atacar entre ellos, güey. Después de ver este movimiento que hacen, güey, Inglaterra y Francia le declaran la guerra a Alemania, y la Unión Soviética estaba como en guerra con los países más al norte del planeta, güey, y pierde cagadamente una guerra contra Finlandia, güey. Alemania sigue con su plan de expansión y ataca a Dinamarca y a Noruega, y pues lo sigue anexando y conquistando, güey, sigue avanzando. Realmente, pues este cabrón era pues muy buena estratega, güey, o bueno, no sé si era realmente Hitler. No creo, porque Hitler, siendo una persona demasiado inteligente, se rodeaba de la gente que sabía para poder aprender. Cuando él no conocía de algo, se documentaba y se aliaba con gente que sabía sobre la situación para poder avanzar en este rubro. Sí, porque imagínate lo que realmente le gustaba era la pintura y luego para... No, bueno, eso sí. es más atrás, güey, Sí. antes de todo este pedo de la guerra, sí se sabe que tiene un intento frustrado de artista, güey. Entonces, no sé si eso le provoca el desvío, güey. No llores. Güey, es que no mames, güey. Perdieron. No, güey. Bueno, entonces siguen conquistando un chingo estos cabrones, se siguen expandiendo, güey. Anexan a Luxemburgo, a Bélgica y atacan a Francia. Bueno, esos realmente fueron por donde iban atacando, güey. Era como en la ruta que estaban siguiendo, güey. Y cabrón, porque en una de las fronteras de Francia, güey, había un bosque muy tupido, güey, que era muy difícil que avanzara un tanque o algo. Entonces los franceses, güey, deciden reforzar otra parte, güey, y pues les dan por donde menos lo esperaban, ¿no, güey? Haciéndose valer como de todo el Sí, los árboles, más que la nada, no naturaleza, tanto ¿no? por cubrirse, güey, porque como era muy difícil pasar un tanque por ahí, güey, no se lo esperaban. Y precisamente es lo que hace Hitler, güey, mete un chingo de tanques por ahí, güey. Y son estas guerras que se llaman... tanque, güey, no mames, una boya, puta madre, Se me fue la llanta, güey, con Chingada madre, una rama, ¿no? Acabo de güey. pisar un jaguar, lo acababa de lavar. No, güey, pero te digo, cabrón, entonces estas eran las llamadas guerras relámpago de Hitler, güey, que realmente llegaba con su ejército, sitiaban todo y pues los cabrones se culeaban, güey, no hacían nada, güey. De ahí, güey, Italia se empieza a unir a Alemania. Bueno, se habían unido antes, en 1933, en
tratado, bueno, ellos se llamaban el eje, ay cabrón, se me fue, no, Ya anda medio borroso el Arturo, eje pero... romano-Berlín, güey. El eje romano-Berlín. Los italianos empiezan a atacar Roma y Egipto. Y realmente no valen verga, güey. Cabe mencionar que quien lidera en esta parte también a Italia en ese momento era Mussolini. Ajá. Mussolini anteriormente, antes de ser un dictador, era un periodista. Él era un periodista, generan un golpe de estado en Italia, derrocan al líder que se encuentra en ese momento y entra Mussolini al poder. ¿Hacen un golpe de estado? Hacen un golpe de estado, entra Mussolini al poder y por esta parte él se vuelve también un dictador, que es, pelea contra un dictador, lo derroca y él se vuelve también un... Ya. Entonces te digo, tienen este pacto, güey, que se llama Roma-Berlín. Y empiezan a atacar a estos países que les mencioné, güey, y no valen verga, se quieren meter como a África, Egipto, todo esto, güey. Y Alemania, más que un aliado, los veía como un ancla, güey. Decían, no mames, estos güeyes no traen nada, güey, son mis compas. Y entran al rescate y pues meten todo el poder alemán, güey. Quien entró durísimo fue Japón, ¿no? Japón sí venía... Sí, pero eso, Japón se anexa un poco más adelante, güey. Creo que a Japón siempre le han gustado las guerras, ¿no? Siempre también ha querido como conquistar todo este pedo, güey. Es Siempre que como quedaron muy como dolidos, muy fíjate, poderoso, nosotros güey. que somos como... Pues es que ¿Cómo? no te ibas a doler después de 2 bombas nucleares, güey. Bueno, sí. ¿Cómo Dijo, ibas "Me a hago quedar el paro, después tío, pero de- no me vas a güey, hacer paro a mí"? ¿Cómo ibas a quedar después de 2 piquetes en el culo, güey? No, no sé. No, yo- Mínimo no haría películas como Estudios Ghibli, güey. Pues La cabrón, tumba de la de- tumba de la lucierna, güey. La no tumba de los mames. piquetes en el culo, güey. Vas a cagar como si... No le vas a apretar al culo, güey. para- Ya no te sientas y sale, güey. Ya ni te pegas en las rodillas, güey. Ya ni pedo, güey. El eje romano. Pero así como una caca, güey, como era cagar, se sintió Japón, entonces... Sí, Por eso se unió con Hitler. Sí, Sí. No, pero digo, es un poco. ¡Cagas agua! Bueno, ya, güey. Alemania empieza a atacar ya a los ingleses. Y de hecho tiene una batalla muy famosa, güey, que la verdad aquí en mi cuadro me faltó apuntar el nombre, pero es una batalla aérea muy cabrona, güey. Entre, pues, puros pinches aviones mamalones. Que es cuando llegan a... hay una historia también muy comentada, donde está hablando por teléfono Churchill, en ese tiempo el primer ministro de Inglaterra, está hablando con Delano Roosevelt, que era el presidente de ese de tiempo Estados Unidos. Ajá. Y según tengo entendido, le empieza a comentar, oye, están bombardeando en este momento, nos están atacando, y es donde comienza a hacer como este tipo de Sí, contraataque. porque ¿no? precisamente es a lo que hablaba, güey, empiezan a atacar a Inglaterra y la verdad siento que ahí los alemanes se pasan un poquito de verga, güey, porque estaban ya bombardeando civiles, güey. Sí. Entonces, pues sí está un poquito más cabrón, Y güey. empieza, ¿no? Todo el desmadre entonces, güey. Sí, Es no, que todo esto fue como la expansión de la guerra, güey. Es Sí. que sí, bueno, realmente la guerra siempre va a ser así, ¿no? No te van a como que va a caer la bomba y va a decir, Es que- ay no, este es civil y como Sí, en es Así que ya no mames, están grabando realmente- historias borrosas, no los bombardees a estos pendejos, güey. Digo, realmente pues la guerra se trata de ganarla con honor o deshonor, güey, pues se trata de ganar la guerra, güey. Posteriormente Hungría y Rumania se unen a las fuerzas del eje, güey. Y aquí en este punto es cuando Hitler ya se siente muy cabrón y incumple su pacto con los rusos, güey, con la Unión Soviética, y emprenden un plan que se llama Barbarroja, güey, que es traicionarlos, güey. En junio de 1941, güey, Hitler manda de 3 a 4 millones de soldados para meterse lo más que puedan a Moscú para robar toda la reserva de petróleo, güey, que es lo que nos comentabas hace rato, güey. Que realmente, pues Hitler lo que buscaba era petróleo, güey, y tener con qué potenciar todas. Bueno, les iba a traer esos datos, pero se los dejo para otra historia borrosa, güey. Está en otra hoja. Sí, creo que está en otra hoja, güey. De todas las armas que tenía preparadas, y pues es realmente lo que le faltó a Hitler, güey, un poco de petróleo. Y le pasa lo mismo que a Napoleón, güey, por el frío, pues no llegan y se las pegan. Sí, porque los trajes de los Pedero de alemanes madres, no tenían güey. como para este pedo, ¿no? Para el frío. Pues no tanto los trajes, yo creo que también el entrenamiento, ¿no? El entrenamiento tanto mental y el hecho también de que nunca habían tenido como un poderío enfrente tan grande como fue la Unión Soviética,
tanto tenían en contra a los soldados de la Unión Soviética, que eran soldados súper entrenados, literalmente eran hechos para matar, eran hechos para la guerra, y les jugaba en contra también el tiempo. Pero Hitler no los veía tan cabrones, güey. Porque tienen una guerra contra un fuerte, creo que les dije hace rato que ataca Finlandia, güey. Uh-huh. Era una fortaleza que tenían, güey, que se preparó en la Primera Guerra Mundial. Y digo, pierden la guerra contra la Unión Soviética. La Unión Soviética pierde ese ataque, güey. Y Hitler les dice, no, pues no están tan cabrones, güey. Ahora sí, como dice Stigma, no estás tan cabrón. Claro, como que le empieza a ganar el ego, ¿no? Ah, Como te que le empieza a ganar el ego. No mames, Fíjate que la creíste, que esta güey. parte de Hitler sobre el ego viene dado desde muy pequeño, toda esta cuestión. En 1939, güey, se integra ahora sí China a la guerra, güey, que se alía con Hitler. Y los ingleses, más bien los Estados Unidos, güey, empieza a mandar petróleo a los ingleses como para reforzarse bien cabrón, güey. Luego los chinos, en esta parte, es cuando reclutan a la chinita para el supermercado, la que dice, puto, puto. No, güey. A la que lo persigue, ¿no? Realmente Era de fue que- Cepillín, güey, en el bosque de la China. Entonces, No, güey, fue cuando en el realmente bosque, no, Hitler no. pierde con la chinita que le gritaba, puto, puto. Ay, les lleva el dedo. Y digo, en ese momento, güey, pues Estados Unidos se encabrona y le declara la guerra a Japón. Y Japón se pasa de reata y ataca Pearl Harbor, güey. Entonces ahí, en ese momento se declara la guerra, cabrones, güey. Para este momento, güey, Estados Unidos crea una computadora, güey, que tengo entendido que fue como la primera computadora cabrona en el mundo, para descifrar la máquina Enigma, güey, que es donde mandaban todos los mensajes encriptados los alemanes de cómo no iban a estar atacando, güey. 1940. Ya sé, güey, 1969, güey. Y realmente este aporte de la máquina Enigma es muy cabrón. En unos datos de los que vi, güey, realmente esta aportación reduce 2 años la guerra, güey. Si no se hubiera extendido un poco más, güey. Ya después en 1942 Estados Unidos se venga por Pearl Harbor, güey. Y... ¿Eso quieres que me vengue? sí, güey. Ultra vengue. Ahora sí. Imagínate cuando caen las bombas, ¿no? Ultra vengue. Y para este momento Hitler es cuando decide atacar Stalingrado, güey. Realmente lo hace por atacar al orgullo de Stalin, güey. Por ser la ciudad que lleva su nombre. Les parten su madre tan feo en Stalingrado, güey, que Hitler decide rendirse, güey. Ya para 1944, las fuerzas aliadas entran a Roma y la liberan, güey. Roma se proclama como una Roma libre, exactamente. Y el 6 de junio, güey, de ese año llegan todas las... Jesús. Somos libres, No, vamos a güey. crucificar a Jesús. Llegan Por segunda todas vez. Por segunda vez. De coraje, güey. De puro coraje. No, llegan todas las fuerzas de Estados Unidos a Normandía, güey. Supuestamente, digo supuestamente porque nunca nadie sabe qué pasó, güey. Nadie En sabe, 1946 se suicida Hitler y después bombardean Hiroshima y Nagasaki, güey, ahí en Japón con las bombas atómicas. Y este es el fin de la guerra como tal, güey. ¿Tienes ese dato también, güey? ¿Tienes ese dato? Igual para ahorita. No, ese va a ser para otro bloque. Yo aquí terminando mi bloque, chavos, les recomiendo mucho la película de Código Enigma. Veanla, está muy chida y para que sepan por qué la guerra se redujo tanto en años, güey, gracias a esta tecnología. I'm designing a machine that will allow us to break every German message instantly. Well, it's impossible. Sometimes it's the very people who no one imagines anything of who do the things that no one can imagine. What is it that we're really doing? We're going to break an unbreakable Nazi code and win the war. Oh. Bueno, pues continuamos aquí en el segundo segmento de Una historia borrosa. Vamos a hablar un poco sobre lo que fue Hitler o su crecimiento como tal. No vamos a meternos bastante en su vida o no vamos a meternos como
tanto o a dar tanto detalle de lo que ha vivido, vamos a darle como una raspadita a Hitler nada más. Bueno, lo chido es como hablar también de sus ideales, ¿no? De cómo pensaba este men o qué. Vamos a tocar un poco tanto de sus ideales, de como un tema o un punto de vista demasiado personal sobre las ideas que él venía manejando. Pues Hitler nace en 1889, un 20 de abril. Su papá de Hitler se llamaba Alois Schickgruber, que él al momento de cuando era joven cambia su apellido a Hitler para recibir las tierras de un tío. Ah, los pinches terrenos de las tías otra vez. Desde ahí, Sí, ya son famosos sus güey. terrenos. En el programa pasado también, güey. Es que los Todos terrenos dominan el mundo, papá. No mames, cabrón. Entonces aquí el padre Alois Con tu cambia. terreno, con mallita y todo el pedo. Malla ciclónica. Tenía Puro alambre de púas y palo, güey. por agarrar una granja ahí en Comanquilla. Entonces cambia su apellido de Schickgruber a Hitler para recibir estos terrenos. Entonces, posteriormente, el papá de Hitler comienza a entrar en la política. Hitler va creciendo en esta familia muy dada a la política, con lineamientos muy rígidos. Hitler nace queriendo ser artista. Esta parte es la que comentaban hace un momento, que va a intentar entrar a la Escuela de Bellas Artes. Como nosotros intentando hacer un podcast, güey. Ándale. No mames. Y es rechazado porque no era demasiado bueno. Lo rechazan, de hecho hay muchos documentos donde puedes encontrar algunas acuarelas que Hitler pintaba. Pero, y estas acuarelas se vendieron por un chingo de baros, Sí, ¿no, güey? Ya tengo entendido que se subastaron y no mames, se vendió Sí, un putero, güey. sí, pero Hitler realmente como pintor, como dibujante, no era muy bueno. Imagínate si en ese tiempo se hubieran vendido primero las pinturas de Hitler, güey. No hubiera habido Segunda Guerra No, Mundial. A lo mejor pagaba- güey se hubiera no, sido pagaba el pintura o petróleo. algo. Realmente lo dudo porque Hitler traía como una ambición de poder durísima, ¿no? Hitler al momento de ser rechazado, él decide quedarse a vivir ahí cerca de la facultad, comienza en este caso a vender sus pinturas y se vuelve un fanático impresionante del teatro. Comienza a consumir mucho este arte del teatro y es su primer acercamiento y su primer foco de odio hacia los judíos, porque él decía que todo el mundo del arte estaba muy dañado por el ambiente judío, los judíos. Y cabe aquí como dato curioso, güey, los más grandes cineastas, güey, o todos los que están en este medio, la mayoría son judíos, güey. Entonces siempre han tenido como una influencia muy grande en este pedo del cine, güey, del arte, teatro, sí, güey. en ese tiempo sí, eran como unos Son cabrones, Pues güey, de están esto, ya cabrones, que chingones güey. que no, güey, mejor sí me gusta el arte, me gusta el cine, güey. Pero no me metas al pinche campo de Me concentración. gusta lo que te gusta a ti. Comienza a lo tener mejor de llegar a este pedo, güey, dijo, estos putos no me dejan, güey, pues los meto a un campo de concentración. comienza a tenerles Eliminó mucho la odio, competencia, él güey. lo nombra en Mi Lucha. Muchas veces este odio que les tenía porque ellos destrozaban o arruinaban el arte que a él le gustaba, que él apreciaba, porque él se sentía un conocedor del arte. Y se hay sentía otra, increíble, ¿no? bueno, comentan otra cosa, ¿no? De que, por ejemplo, se decía que, bueno, los odiaba porque pensaba que habían matado como a Cristo, entonces... Como ¿Ya un ese pedo más güey. religioso? Ajá. Ese sí pedo no sé, güey. No, yo, bueno, nunca lo nombra, pero no creo que haya sido por ahí la cuestión. Siento que fue como una cuestión más política. O sea, sería como Es que lo metieron después para arreglar yo este por lo pedo, que ¿no? sé, güey, yo por lo que sé es que el pedo era güey, que como Hitler ya entrando en esta parte ya política y todo ese pedo, él buscaba crear su raza, ¿no, güey? Limpiar la raza. Entonces estos cabrones les preguntaba, güey, ¿tú de dónde eres? No, pues yo soy judío, güey. No te dicen, yo soy alemán o soy mexicano, güey, no. Pero él Yo soy veía, judío. él Entonces veía decía, más... él quería como este pedo que querían los asiáticos, güey. Los asiáticos gritaban Asia para los asiáticos, güey. Igual Hitler decía lo mismo, güey, Alemania para los alemanes. Entonces como estos cabrones no agarraban la bandera, güey, o el sabor de Alemania, por eso los odiaba. Eso es lo que yo tengo entendido, güey. Mira, bueno, en esta cuestión aquí Hitler siento que fue más oportunista que realmente odiarlo, ¿no? Empieza a tomar como que estos ideales por el oportunismo y el momento de comenzar a subir en la situación en la que estaba viviendo su país.
Hitler comienza en esta parte como odiarlos porque decía que destruían el arte que a él le agradaban. Posteriormente reclutado para la Primera Guerra Mundial. Es muy curioso darte cuenta cómo los protagonistas de la Segunda Guerra Mundial, qué era lo que estaban haciendo cuando comienza la primera, ¿no? Hitler era la persona que tenía el rango más bajo, era un soldado raso, güey. Él era un cabo. Y aquí desmiénteme, güey, pero creo que le pasa lo mismo que a Forrest Gump, güey. Creo que recibe un balazo en el culo o algo así, güey. No. Y lo premian con una cruz. Sí, güey. Lo premian con una cruz gamada, güey. Algo así yo tenía entendido, güey. No creo que sea como Forrest Gump porque no creo que haya tenido un amigo negro. No, sentí que algo me mordió el bigote. Ah, No. y también el bigotler de... El bigote. Ahora ya saben así. Sí, es el bigotler, güey. Hitler es un bigotler. No, el bigote de Hitler fue más propaganda, güey. Fue más como un símbolo que porque él le gustara ese look, güey. Fue como algo bien diferente de los vatos. No, y también viene lo de Chaplin, ¿no? Lo de Chaplin también. No, Chaplin es más bien después de eso, güey. Es una sátira a Hitler, güey. Es como una burla de, güey. No sabes nada. Eres tonto. Ah, pues ahorita los voy a Mamá engañar, dice, perros. tonto es el que Ahorita dice tonterías. Tonto es el que dice corazón de perro. Bueno, Comienza, lo llevan y no le dan un balazo en el trasero. Aquí le explota una granada cerca de los huevos. De hecho, pierde un testículo. Vayan a redes sociales donde ahí en el Facebook de Una Historia Borrosa tenemos el dato donde Hitler pierde un testículo y posteriormente lo encierran como cuando pierde la Primera Guerra Mundial Alemania. Y cabe mencionar que México fue muy importante para la victoria de la Primera Guerra Mundial. Ayudamos a ganar la Primera Guerra Mundial de una forma muy cagada. A ver, Yo creo que nunca yo no sabía eso, que güey. yo creo que nunca nos enteramos. Lo que hace Alemania es que manda una carta con el afán de ser interceptado por Estados Unidos, diciéndoles que les van a ayudar para poder recuperar el territorio tejano. El que perdió El que Santana. pierde Santana, exactamente. Les Una mandan arenita. esta carta. Güey, Santana fue un hijo de puta, güey, pero ya eso lo veremos en una historia borrosa, güey. Siempre ha sido bien hijo de Pinche puta. perro, Siempre fue güey. bien hijo de puta. ¿Quién le hace un funeral a su pierna, güey? Santana. Ah, no mames, ¿tú no lo harías? No, güey. Hitler le hizo un Puta. funeral a su huevo, güey. A su bigotler. A su bigotler, güey. Bigotler. My Führer, bigotler. El bigotler. El huevo, no te lo... El huevotler. Digo, pierden, en esta parte mandan la carta con el afán de ser interceptada por Estados Unidos para que Estados Unidos se ponga todas sus fuerzas en México para que no recuperen ese Y territorio. levantaron las manos como la Genkidama y todo. Pero, Pero lo que hace- con su sombrerito y su nopal, güey. Dame tus estereotipo nopales, México. El estereotipo del mexicano, ¿no? Dame tu pulque de Dame tus corazones de tuna, de güey. tuna, tuna, tu güey. rambután peludo. Entonces lo intercepta Estados Unidos y en lugar de irse a invadir México, atacan directamente a Alemania y termina la Primera Guerra Mundial. Nosotros sin enterarnos, sin hacer nada, fuimos una parte importante para terminar la Primera Guerra Inclusive Mundial. sé que en la Segunda Guerra Mundial, güey, Alemania se quería aliar con México, güey. Más que nada México le iba a hacer el paro también con el petróleo, güey. Hay una historia también muy buena donde dicen que quien bombardea los buques de México para que México entre como aliado a la Sí, Segunda Guerra exactamente, Mundial. pero eso lo provocan los gringos, Ah, güey. dicen que lo los provocan los gringos gringos. hunden los buques, bueno, es lo que se dice, güey, realmente pues todo está medio borroso, pero precisamente los gringos hunden los buques mexicanos para que México entre en la Segunda Guerra Mundial, güey, y es cuando mandan al escuadrón 200 no sé qué chingados, güey, que fue el único escuadrón mexicano que entró a la guerra, güey. Sí recuerdo que es un 200 algo, la verdad. Sí, 200 algo. Sí, no recuerdo el 215, póngalo así. Si saben el Como dato, déjenlo. 350. Si saben el dato, que nos lo dejen en Ahí, redes sí, sociales. déjenlo ¿no? ahí Y en los cabe- comentarios, por favor. Cabe mencionar que ninguno de nosotros somos historiadores, simplemente venimos a platicarles sobre. Sí, sobre eso lo que es un sabemos, pasatiempo ¿no? que queremos compartirles, güey, así pues andar medio peditos y hablar un poco de esto porque nos gusta, güey, y espero pues que les guste. Ah, que nos gusta Sí, y espero espero que les guste. A huevo. Entonces Hitler queda siendo como en esta parte.
queda preso. Queda preso como preso de guerra, por el hecho de la Primera Guerra Mundial. Y como tengo entendido yo es cuando comienza esta parte del partido socialista, porque el partido obrero. El partido obrero, luego el partido, él quería el partido nacionalista. Ajá. Porque él comienza a tener todas estas ideas dentro de la cárcel. Sí, todo pasa, la ideología de Hitler nace cuando está en este periodo en la cárcel, güey. Ajá. Él comienza a tener todas estas ideas, ¿no? Es que imagínate quedarte ahí solo encerradillo, güey, y no mames, güey, mi país está haciendo todo este desmadre, Pues, güey, y no puedo mejorar. como ahorita es la una cuarentena, güey, estás todo encerrado y pues nada más piensas pura Pero mamada, güey. Vamos a hacer un podcast, güey, historias Sí, vamos a borrosas, hacer un güey. podcast, güey. Lo regresan muy cagado porque le cae una bomba mostaza. Ajá, por, pero- por esa parte lo Sí, regresan. para mayonesa lo mata, güey, ¿no? Mayonesa McCormick. Ah, no, ¿verdad? Hellmann's. Un cremazo en el Bigotler. Le pintó su bigote Su bigote de crema, güey. Sus cabellos bien crudos. Lleva tu crema pastelera, mi Hitler. El mero bigotler. Sí, y hay muchas cosas muy, muy padres de Hitler, como esta cuestión de que también era amante de los animales. Él comienza esta parte de los derechos de los animales, también esta parte de vivienda digna para todos los alemanes, porque creo que sería muy injusto también tomarlo solamente como el dictador o el antisemita. No, tiene su parte humana, güey. Claro, y una parte muy, como muy todos, humana. ¿no, güey? Hasta el ser más malvado de la tierra tiene su parte humana por donde llegarle, güey. Y los animales, de hecho, jugaron un papel importante dentro de la guerra, güey. Tanto a los perros que les ponían sus máscaras, güey. No como los pinches perrillos cortos de ahora que resultan con un cohete, güey. Y de hecho... Oye, los perrillos que se asustan con un cohete, güey, traen los cohetes y Arturo dentro de su cama. Con el Orión, güey, así avanzado, güey. Y de hecho ahí en la página de Historias Borrosas, nuestro compañero Oscar publicó algo pues muy chido, síganlo, véanlo. Igual, y ¿qué les denle amor y parece compártanlo. si en un momento les platico un poquito más de ese tema, de ese pedo? Ahorita lo checamos en el siguiente Ya no medio bloque. borroso, pero pues les puedo platicar algo Ahorita de... lo checamos en el siguiente bloque, pero sí los animales jugaron un papel importante en la guerra. Hitler comienza a tener como que todas estas ideas dentro de la cárcel y comienza a fundar entra al Partido Obrero. Hitler jamás quiso entrar en la política, ya que su padre era político y él odiaba completamente, lo repudiaba completamente. Por eso es como les comento, más que nada fue como una persona oportunista en el momento, ¿no? Comienza a tener estos dones que le nacen completamente con la oratoria. Si pueden checar algún discurso de Güey, Hitler. oraba bien verga, güey, y le metió un chingo de pasión, güey. Y Estaría pero- chido saber si por ejemplo desde morrillo, o sea, ya tenías como ese don de la oratoria, güey, o hasta... Él lo hasta que comienza a practicó, descubrir güey. en esta parte de cuando está encerrado, porque comienza a ver cómo sus palabras golpean a la gente que está a su alrededor, basándose también mucho en la depresión económica y en la depresión que estaba viviendo Alemania en ese momento, ¿no? Porque los alemanes tenían como una autoestima muy bajo como Sí, país. pues ves que les rompieron su madre, Y güey. él comienza a subir esa autoestima, ¿no? Esa autoestima de la gente alemana. Y comienza a tener esta ideología también como que él puede manejar a las masas, él puede tenerlo todo y se empieza a volver como muy egocéntrico también. Porque también imagínate eso, empezar como con tus compas, güey, de motivarlos, y después con la pinche calle donde vives, y después con la colonia, y después con el país entero, cabrón, con todo esto que sabía Sí, comienza a tener esta parte, a descubrirse quién realmente era, ¿no? A tomar esta parte de ser un líder nato, porque él realmente era un líder nato. Y comienza a ver cómo es tan fácil manipular a las masas, ¿no? Manipular a la gente, tener esta posibilidad de poder mandarle sus ideales a la gente y que la gente lo capte y lo comprenda como él quiere que lo haga, ¿no? Eso y siempre como trataba de sacarle lo mejor de lo mejor a la gente, güey. A lo mejor a su forma, güey. Pero lo puedes ver ya cuando está él en el poder, güey, en lo más alto, güey. Y es por eso que nace la SS, güey. Porque él trataba de sacar como la élite alemana, güey. Y eso estaba muy chido, ¿no? Hitler tenía como este sentimiento de inferioridad. Porque en la Primera Guerra Mundial, todo lo que era la gente de los austríacos eran usados como carne de cañón. Los mandaban a la parte del frente de la guerra para nada más morir. Entonces por eso esta parte de Hitler como que comienza a tener esta cuestión de inferioridad y comienza como también a agarrarse de esa parte, ¿no?
pues como lo vuelvo a comentar, Hitler se vuelve como una persona oportunista y creo que la vida y todas las situaciones son como de oportunidades, ¿no? La tomas y te vuelves una persona chingona, ¿no? Hitler también se empieza a meter mucho en esta parte del misticismo. De hecho, la esvástica es un símbolo budista. Es un símbolo Es un budista. tema muy importante también, güey. Güey, está para bien saber. verga lo que significa, güey. Sí, hasta donde yo sé, creo que es la perfección en movimiento, güey. Porque el símbolo como tal es recto y Hitler lo inclina un poquito, güey. Y le da como este significado de la perfección en movimiento, güey. Sí, de hecho también en esta parte les estaba viendo las censuras de Naruto. Perdonen por ser tan otaku, si me baño. Pero de hecho Neji, el símbolo que trae en la frente, que aquí en México lo colocan como una X, es una esvástica, porque es un símbolo budista. Entonces, aquí en Latinoamérica lo O censuran. sea que esta Charles parte. Manson era de Clan Hyuga. Ah, a lo mejor. Estaba también condenado ese vato, ¿no? Sí, güey. Ojo de huevo cocido. No, güey. Sí, tenía el Genkai de De matar a la gente, güey. No los De convencía, nunca mató a nadie, de güey. matar a los, ¿cómo se llaman? A las esposas de los directores. Güey, pero Muchas mucha gente el que quinto comenta, mil, ¿no? güey. De que, por ejemplo, Hitler había crecido en una escuela como, ahora como católica o algo así, había sacado el símbolo. Es que hay mucho. O realmente sí era- No, sí era ese vato budista. se metió mucho al misticismo, Al güey. misticismo. Le quería dar como Hay un una movimiento leyenda- más profundo, güey. Hay una leyenda muy buena sobre la lanza de Longinus, Ajá. que se dice que todos los mejores, los Pero traes dictadores, Evangelio que. los dictadores, Ahora sabemos que Paco es un otaku, Sí. claro pero que que sí, se baña. declarado Sí, 100%, No es de sí, closet. el anime, no soy de closet, a mí me encanta. Sí, a mí el también anime, me mama el ¿no? anime, güey. Y la lanza de Longinus es la lanza con la que pican a Jesús en un costado y cae el agua, y Longinus es el guardia El que lo pica, el güey. que lo Y pica, le sale. exactamente. Es el vato que ve que le sale agua. El agua, y que tenía un problema en los ojos y que al momento de caer en los ojos se cura, ¿no? Pero La dicen, madre, dicen que cabrón. la lanza de Ya la sé. lanza de Longinus es un sinónimo de poder, y que los dictadores la han tenido durante todo este tiempo, ¿no? Dictadores o gente que ha llegado a la grandeza, o Carlomagno, güey. sí, Napoleón. Alejandro Magno, Napoleón, que se supone que tuvo también la lanza de Longinus. ¿Y el Hitler sí la tuvo, güey? ¿O solo Se la comenta, conocía? no, se comenta, es como una leyenda, no es nada comprobado, porque es muy esotérico esta cuestión, ¿no? Sí. Entonces no se puede decir, ay, sí, y que Hitler Y también, ahorita, ¿a quién se la darías, güey? quien se ponga, ¿A quién se La agacha? lanza. a quien se agache. Se agarra de los tobillos y todo, ¿sabes? No, ya, No, y ahorita con coronavirus, cabrón, no, mejor que no tosa. Actualmente, Bueno, eso ¿quién sí. crees que la tenga, güey, actualmente? Yo, No mames. no sé, No realmente. tienes ni a tu Próximamente, Paco es el nuevo Hitler, Tercera Guerra Mundial, Tratando de esperamos. dejar el Sí, bigote. me estoy dejando el Es un bigotito. poco lampiño, entonces. No, ¿cómo se llama el bigote, güey? ¿Cómo El bigote. El bigotler, güey. El bigotler, el bigotler. El bigotler, güey. Llegó el bigotler. No, güey, pero sí, esta cuestión del misticismo, esta parte también que dicen que Hitler tuvo contacto con gente de otros planetas, que quien le da la tecnología para poder llegar a Ves que sus conquistar, ¿no? científicos estaban bien perros, güey. Habían diseñado un platillo volador. A mí en güey. lo personal se me hace demasiado egocéntrico esta parte. Ya es que también dicen que Pero- llegaron a la luna y que tiene su base también allá en la luna y todo este Y pedo. güey, montaban la parte tiranosaurios, oscura. güey. Y todo ese pedo. Otra Sí, parte pero también muy claro, interesante, domaba a dinosaurios. muy interesante de la cual se puede hablar, es de la muerte de Hitler, ¿no? Que se comenta mucho que Es un se enigma suicidó, total, güey. ajá, que Ajá. se suicidó. Yo no creo que se haya suicidado por puro ego, güey. Yo también Es lo creo como que... este pedo de... Yo sí creo que ya ha sido ego, güey. Así No, como que nadie me ajá. va a matar más Por que yo, eso, pero güey. soy más No, pero vergas no creo que, ustedes. yo no creo que se haya suicidado, güey. Güey, tenía un sentido no de sé, superioridad tan cabrona que ¿por qué me voy a quitar la vida, güey? No, y aparte también hay documentos, Ni yo que lo hay- merezco, güey. hay investigaciones donde se dice que Hitler murió de viejo en Argentina, ya que en Argentina muchos nazis se fueron a refugiarse después de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, yo vi hace poquito, güey, cuando estaba armando como mi pues, marco teórico, no sé cómo decirlo, mi mapa mental, güey.
Vi un video en YouTube, güey, que encontraron un tesoro nazi en Argentina, güey. Entonces, yo creo que sí, alguien llegó ahí, güey, y llevó todo ese pedo, güey. Sí, no, y esto está documentado, que muchos nazis se fueron a vivir a Argentina. A muchos lados, güey, no solo Argentina, güey. Argentina es una güey. mezcla de culturas maravillosa. Y también hay tanto italianos por los apellidos, ¿no? Vamos con los jugadores de fútbol, Mascherano, Messi, que todo esto viene de parte de los italianos. Exacto, también esa seña que hacen también. Mi bigote, boludo, mi bigote. Sí, me va a traumar, te llevo, güey. No, lo de El mate boludo está bien bueno, güey. es por el huevo, no, de mate, güey. Para el siguiente nos vamos a Mi echar huevo, mate, güey. boludo. No, Chupas. estoy orgulloso. Está muriendo en argentino, güey. En argentino, güey. Y esa parte también de la muerte de Hitler, yo también no creo que se haya se suicidó, güey. Yo no creo, yo realmente yo tampoco, güey. desconozco al 100%. Es que nadie sabe qué pasó, pero no se suicidó, güey. Sí, no güey. es un hecho que no. Güey, no encontró. Nadie sabe qué nada, pasó, güey. pero Arturo está seguro de que no se suicidó. No, no se suicidó, güey. Y quien te diga lo contrario nos damos un tiro, güey. Pero no se suicidó. Nos damos un tiro como Hitler. Tercera Guerra Mundial, Arturo. Muerto. No, deja lejos eso, güey. Ahorita es como un pinche relleno esto, güey. Y terminando el coronavirus empieza la segunda fase, la tercera guerra. Creo que nos están como preparando, ¿no crees, güey? Como para la tercera o qué. No sé, la verdad, no tengo idea. Tú vas a ser parte del escuadrón N. ¿N? ¿Qué significa? El escuadrón ¿Quién negro. ha visto el capítulo de De South South Park que meten a los negros en una parte como de guerra, ¿no? En la parte Pero de es el enfrente único para, escuadrón, güey. sí, para que se mueran nada Son los más. juegos que se mueran primero. Como el escuadrón escudo, N, ¿no? güey. Como Ajá. escudo. Sí, te digo que Hitler. En los próximos libros de historia estaré como escudo y... Nadie te va a mencionar, güey. Estás en mi Exclamó el guapo. Como los que todos los que mencionan eran guapísimos, como Sí. Benito Juárez. No mames, Sí, cabrón. maldito chaneque prieto. Bueno, no estoy muy güero, pero. Ya sí, güey. No estoy muy güero, pero que aquí el ingeniero nos está diciendo que qué pedo. porque- Producción, porque producción. Como él es güero de ojos azules, te ofende la situación. Sí. Pero sí, no, Hitler se vuelve un oportunista en toda esa parte de la historia y comienza con su carisma, con toda su inteligencia, a poder mover masas y poder llevar a la gente a una situación en la que se pone como en primer, como número uno del mundo, ¿no? Una nación en la que es increíble, porque yo admiro demasiado Alemania. Ya no digo que soy alemán porque no. No, queda clarísimo que no, güey. Claro, nos lo dijo el güero. Entonces, admiro mucho la nación, admiro mucho toda esta cuestión. Hitler, todo Bueno, lo que pudo hacer. lo que admiras es como sus ideales, Es- ¿no? De todo este No pedo. sus ideales antisemitas, güey, pero tenía una parte chida, güey. Ejemplo, todo el misticismo que metió del budismo, güey. Sé que tuvieron que ver algo con los celtas, güey. Está bien verga, güey. O sea, el vato no iba solamente a... Que Hitler también Ah, a eso, la güey. raza mexicana la consideraba como una raza pura y la respetaba bastante. Puro prieto. Pues mira, pura como tanto no, güey, porque se mezcló mucho cuando la Pero él conquista española. la trataba como tal. Pero sí, el vato No mames, nos es que ya tenía no un sabemos de dónde respeto, venimos, güey. ¿De qué puta raza somos? Somos, Chécate esta pinche nariz de judío que somos tengo. como ese movimiento de atole, güey, entre compas que... Por eso viene el mole, ¿no? De Sí, chiles, güey. Sí. Somos la mezcla de un chingo de chiles, güey, pero eso está bien verga, güey. Entonces podríamos llamar que somos Milky Brothers. Somos los Milky Brothers, En güey. medio de leche, déjenme. Pero morenos, güey. Black Milky Brothers. Fermentados, Leche güey, con chocolate. fermentados. güey. Nesquik Leche con Brothers, chocolate. Brothers, güey, algo así, güey. Nesquik Brothers, güey. Salud, muchachos. Pero sí está como cagado toda esta cuestión, ¿no, güey? Y pues está verga, güey. Pues sí, pero también Sí, pero- yo siento que es muy buen, fue una persona muy chingona, pero con un mal enfoque. Sí, güey. Al final le del dio día mal fue enfoque. un mal güey. enfoque Porque a- realmente a su todo lo posibilidad, el... que creo que si él hubiera sido una persona con unos ideales mucho más Sí, güey. empáticos, Ajá. hubiera sido un Porque lo de No, la pero- no estuvo culero, güey. A pesar de pero- todo, nos dio pero- como que. O sea, un movimiento muy cabrón en la historia del mundo, güey. Y pues ahora nos hace hablar de esto.
Claro, sí, no, sí. No estaríamos aquí, güey. No, y aparte también, Tal vez sí, pero no hablando de este eso. güey fue súper respetado y admirado por mucha gente. Y no podemos como que solamente nombrarlo como una persona que fue un tirano. Hitler, ya que tuviste esas ideas budistas, en otra vida nos ponemos a pistear. Sí, Sí. Claro, yo por Nos eso, vemos en el Valhalla. yo por eso siempre he dicho que prefiero irme al infierno, porque conocer gente como Hitler, como Stalin, que, bueno, quién sabe, a lo mejor llegas como... Es que en el cielo debe estar bien aburrido, güey. ¿A quién encuentras chido para cotorrear, güey? A Joseph Smith. No está en el infierno, dice Cancerbero, ¿no? Sí. No, imagínate cotorrear con Joseph Smith, güey, no mames, que te digan, no, es que realmente aquí en las, de esas, ¿cómo se llaman? Que eran unas, como unas láminas. Ah, el de oro. Ajá, unas láminas de oro que solamente él puede leer. Que Güey, solamente la él religión puede- mormona está bien culera, Ahora güey. pásame ese Lo oro que voy a respeto, leer pero está ahorita, culera, güey. Pásame ese oro que voy a empeñar ahorita. Dentro de un sombrerito. En el fiscal. Hasta en South Park, güey, dicen que están bien tontos, güey. No, pero pero- bueno, se respeta aquí todas las Qué bueno, religiones. qué bueno que le Pero dices sí, tonto, están- pero después están- se respeta. Pero están bien Esto con todo culeros. respeto. Pero bueno, cambia de tema, güey. Son unos tontos con todo respeto. Lo dejaremos para otro capítulo. Bueno, aquí se acaba el segundo Segmento. el segundo segmento. Y pues vamos a continuar con Oscar para que nos platique un poco Güey, sobre... me comentabas hace rato, güey, que nos ibas a recomendar algo. Ah, claro, recomendarles la película de Bastardos sin Gloria para que la Buena vean. película. Muy buena película de Quentin Tarantino, en la cual hablan sobre un escuadrón estadounidense, que es un escuadrón... Estadounidense. No. Espía, güey, es como un escuadrón espía, así, no va fuera de todos los Para que se armamentos. disfrute está Netflix, patrocínanos. Cómpranos, nada más cómpranos una botella. Sí, de Con eso. Zebra negro. Está medio Whisky agresivo, Zebra. pero está bueno. También Agresivo. Black Zebra patrocinamos. Sí, ¿no? Y muy buena película, pues, la recomiendo, Bastardos sin Gloria de Quentin Tarantino. ¿Oíste? Sí. Sí. Es el sargento Donny Donovitz. Tal vez sabes quién es si te digo su apodo. El maldito oso judío. Si ya sabías sobre Aldo el Apache, seguro también sabes sobre el maldito oso judío. Sé del oso judío, ¿Y qué oíste? que golpea a los alemanes con un palo. Parte su cerebro con un bat de béisbol. Eso hace. Werner, te lo voy a preguntar por última vez. Y si sigues rehusándote, respetuosamente llamaré al oso judío. Tomará ese gran bat que tiene y te romperá la madre hasta que mueras. Bueno, pues seguimos con el tercer segmento aquí con Oz. Nos va a platicar sobre el amor que tenía Hitler sobre los animales. Así es, Hitler tenía como que un amor por su perro bien cabrón, güey. De hecho, se dice que quería más a su perro que a su amante o a su esposa. Eva Braun. Güey, ¿quién no va a querer más a su perro? Es más fiel, güey. Dices. Pues sí, de hecho, Al menos el Orión no me ha traicionado, güey. respetaba tanto a los animales, güey, que prohibía las prácticas sobre experimentos con animales y por eso metía más a humanos, güey. Ah, qué verga, güey. De hecho, se cuenta también que Hitler era vegetariano porque estaba en contra de todo este tipo de maltrato animal. Y bueno, de ahí tomaron otra como este tipo de los derechos, también Berlín. Berlín también tomó este tipo de derechos, güey, y estuvieron también en contra de todo este tipo de maltrato. Otra cosa es también sobre los campos de concentración. Algo que hacían como para divertirse los nazis era que ponían a los judíos en contra, güey, para que se mataran entre ellos. Se mataban entre ellos, güey. Como en los Esos Simpsons, vatos- güey, cuando se ponen a pelear a los changos, güey, les dan dinero, güey. Que les amarran un cuchillo, güey. Les amarran las manos. Algo así, güey, les aventaban monedas, güey, o los sentaban, no sé, como pan o algo para que se mataran estos perros. Estos perros, güey, ¿no? No, está cabrón, güey. Podría decir que tengo sangre nazi, pero no, ve de nuevo mi nariz fría, güey. Entonces mis antepasados también fueron judíos. Bueno, otra cosa que también les quería comentar era, volviendo como al arte, güey, había un mimo, güey, como que los principales mimos, o el primer mimo, de hecho se podría decir que fue el primero que empezó a sacar como las rayitas de blanco y negro. Ajá, horizontales. Entonces, Ajá. este vato llamado Marceu, güey, rescató 350 niños huérfanos porque los nazis mataban a los papás, güey, a los papás judíos, dejaban a los niños huérfanos.
se sabe que, por ejemplo, mataron a millones de niños judíos. Pero Marcel, güey, rescató a esos 350 morrillos. Él era un artista, güey, de hecho imitaba a Charlie Chaplin, güey, en cabaret. Igual con su bigotito y todo el pedo. Empezaron como a refugiar a estos morrillos, güey. Y el Marcel como que, para que no se cuidaran, porque pues obviamente, güey, te da una puta depresión bien culera cuando pues sabes que mataron a tus jefes, güey. Para que te se agüitas. Vete, güey, no te agüites. Sí. Mataron a tus papás. No mataron a tus papás, pero vente, güey. Vete, güey. No hay pedo. Mataron a tus papás, pero mira, estoy en una caja. Pero, entonces Los hacía jalaba, como- los jalaba, güey. Y otro vato. Tú no eres judío, tú no eres judío. Vivían en Francia, güey. Marcel era francés. Pero cuando se supo por radio, obviamente, de que iban a chingar esa ciudad, güey, el Marcel se los lleva. Los pinches nazis, güey, empezaron como a checar todo este pedo. Pero Marcel, con todas sus pinches mímicas que hacía y todo, y su teatro que hacía, güey, pues los engañó a los nazis para que no le hicieran nada a los morrillos. Se los lleva a una ciudad, güey, donde pues no pueden como chingar los nazis. Por lo mismo, de que decías que eran como bosques y todo ese pedo, y pues no podían como meterse con tanques ni nada de eso. Ajá. Entonces, Marcel fue una chingonería porque, pues a pesar de que fue un artista o un mimo, pues pudo rescatar a todos estos morrillos, güey. Pues no a pesar, ¿no? No cualquiera es un artista. A huevo. Sí, Hitler lo intentó. Y no pudo. Entonces era como artista contra artista, Es que ¿no? sabes que le faltaron huevos. Sí, güey. Le faltó un huevo. Le faltaron Sí, huevos. güey. Nomás le puso un huevo y Nada más le puso uno. Imagínate el Marcel así como haciendo mímicas de un huevo, güey. Imagínate, es como de. Güey, no caminarán medio chuecos, güey, te falta un huevo. No sé, güey. No pueden balancear. Ni balanceos perfectos, güey. Pues sí, yo también, derecha izquierda, ese vato no sé, güey. No había equilibrio ahí, güey. No. Por eso perdió la guerra. Y otro dato Le faltaron curioso, güey, huevos. es sobre la raza que quería Hitler, güey. Por ejemplo, Hitler quería una raza pura. Se podría decir que hasta se pudo haber hecho una ley donde los hombres nazis, güey, los alemanes, podían tener varias esposas para que esta raza tuviera todavía como que más morrillos. Si tú nacías como moreno o nacías con el pelo, no sé, oscuro, güey, ¡Mi hijo es negro! pues te daban en la madre, güey. O sea, no eras como puro y valías Pero verga. no solo ellos, güey, también los morrillos que nacían con síndrome de Down. Ajá, o sordos, con deformidades, ciegos. güey. Sí, Los mataban, güey. Quiero, no lo justifico, güey, pero quiero entender su punto, güey, de que pues no vas a perder recursos por alguien que no te es productivo, ¿no, güey? Hablando de la guerra, güey. Digo, no lo justifico, güey, pero quiero como que No, tratarlo de no. entenderlo. Sí, güey. Es que está culero, güey. Es que no lo justifican ni lo avalan. No, güey. Realmente al está final del culero, día, güey. Sí, está culero, güey. está cabrón, ¿no? Pero, pues, trata de remontarte a la época, güey, en tiempos de guerra, güey, donde tienes que sacar recursos, güey. Sí, por ejemplo, alguien sin piernas, pues no te sirve para una Sí, guerra, exactamente, güey. güey. Bueno, te pueden disparar y la pinche balas te va a salir de otro lado. escudo humano, güey. Pero Sí, no, pero está sí, culero, pero güey. sí queda, Está culero, güey, pero... El puro torso, Ajá, carnal, pues sí, como güey. que para que te siga disparar. Sí. Güey, hace poco vi una en Facebook, güey, de un vato que estaba saltando con las patas, no mames, güey. Que está Imagínate aquí. a los nazis ahí sin, no sé, sin una pierna, güey, sin brazos y disparando con las patas. Ah, no mames, güey, como la película Planeta Terror. ¿La han visto? Que le cortan la pata a una morra y le ponen una metralleta. Ah, y le disparan, ya. güey. De Robert Rodríguez, ¿no? No sé de quién es, Robert pero se llama Rodríguez, Planeta ¿no? Terror, güey, Es- son monas de sí, zombies, güey, de sí, alma, está chida. es cine gore, porque el gore está muy basado también a lo que es como la sátira y la diversión Sí, y toda esa es cuestión. demasiado sangriento, güey. Sí, sí, Pero por está eso, bueno, güey, vean pero- Planeta Terror. Pero el gore está muy basado también a lo cómico, güey, a lo Sí. cómico. De hecho, antes de hacer, ¿cómo se llama? Una- Señor de los Anillos, el Señor de los Ajá. Anillos, ¿cómo se llama esto? No sé, el Señor de los Anillos, güey. Olvidé el nombre del director. Peter Jackson. Gracias, producción. Producción, el nombre, por favor. Peter Jackson, antes de hacer Señor de los Anillos, hacía cine gore. Hay películas muy buenas, hay una que se llama Mamá me comió mi perro, pero que no te va a gustar. De hecho hay un Corazón de poema perro, ahí en corazón de Facebook que perro. se llama Corazón de Perro, por si quieren ver. Este vato hizo esta película, se llama Mamá me comió mi perro, hay otra que se llama Bad Test, hay otra que se llama Meet the Feebles, que es como una parodia de los Muppets. Ajá, eso es son Me suena. son Me la puppets. recomendaste, Sí, no la he visto. sí, Ajá. son puppets. De hecho, viene completa en YouTube, por si la Ah, quieren chingón, checar. güey, vean en Por YouTube. si la quieren checar, se llama Meet the Feebles.
y es como una compañía de teatro y son puppets, pero se drogan, tienen sexo entre todos. Hay un conejo que tiene mixomatosis, que es una enfermedad venérea que le dan los conejos, o que creen tener Esos eran como mixomatosis. 100 piquetas por segundo los ¿Qué será? ¿Como el guionete del SIDA, güey? Pues podría ser, ¿no? Yo siento más que sida como gonorrea o sífilis, una cosa. Es muy raro. Pero véanla Después de 2 o 3 años a los conejos. conejos se les cae el pito por lo mismo y... A ver, repite eso. ¿Qué? Lo del que se les cae el pito. Después de 2 o 3 años a los conejos se les cae el pito, la neta no es cierto. No mames, yo pensé que sí, no mames. Como diría este Dije, no mames, te la yo creí. no lo sabía, pero sí, te- pero no mames, te la creíste. Pero te das güey. cuenta cómo nada más nombraste pito y ya tú, a ver, repite eso. Güey, o sea, se me hizo cagado que se le caía el pito, güey. No, güey, no. Que fuera Se le hizo agua al tesorito de Hitler. Es que encontraron Sí, güey, no mames. Y luego, güey, ¿qué más? ¿Qué pedo? Después Bueno, de hecho, las volviendo jugadas, a este mimo, güey, hay una película que habla sobre ello. Pues no sé, una vez me puse a pendejear ahí en YouTube y vi la película, se llama Resistencia. Y pensé que era una mamada nada más, de que pues, era una película fantasiosa, yo creo. Y me puse a investigar en Google. Entonces vi que sí eran como hechos reales. Y dije, no mames, está bien verga eso, güey. También, bueno, la película que le recomendé de Bastardos sin Gloria, donde marcan mucho a este personaje que es llamado como el oso judío. Que creo que también en la historia hay un equivalente de ellos con los Sí, nazis, ¿no? sí, no recuerdo si es con los nazis o con los soviéticos, güey. Pero está bien verga este oso porque el vato lo tenían como enjaulado, güey. Y siempre veía a los soldados cargando misiles, güey. Entonces los ve No era tanto el oso que lo pecoso. empieza a imitar, güey. No mames, ¿Qué? chiste local, el oso pecoso. Pecoso, güey. Pero sí, güey, los ve tanto que los empieza a imitar, güey, y empieza a cargar misiles. Y los soldados le toman mucho aprecio a este oso, güey. Ahorita ya porque me ando Pero, medio borroso, pero no sí era recuerdo un el oso, nombre. o sea, sí Sí, era era un oso, un oso grizzly, güey, era un Ok. oso de tamaño grande, güey. Aquí nada más era como un mote, güey, no era un oso como tal. Lo nombraban ellos como el oso judío que mataba a los judíos con batazos. De hecho, No, yo digo un oso literal, güey. No, aquí es como Era un hombre, ¿no? Un hombre disfrazado de oso. No, o sea, nada más era su mote, el oso judío. Esta persona mataba a los judíos a los nazis con un bat de béisbol. Con un bat de béisbol, exactamente. Entonces él sale en la película, hay una escena muy muy buena para que la vean. ¿En qué realmente, película? En la de Bastardos sin Gloria, Va. donde golpea a un nazi, le deforma el cráneo horriblemente, que es una escena muy muy chingona. Para que también puedan ver la película y pues nos dejen también en redes sociales lo que piensan de lo que les estamos recomendando. Si les gusta o no, nos quieren mandar a chingar a nuestra madre. Pues también la cagamos y ya está. El oso pecoso, el oso venoso, como sea. Un saludo también para Mariana, que es su cumpleaños, que es la novia del técnico. De producción. Producción. Saluda, pero no sale a la cámara. Saluda, pero no sale a la cámara. Saludos. Cuéntanos de sus redes para que lo sigan. También síganlo, viene en YouTube como Ron Durden. También tiene una banda que se llama DXM. Sí. También lo pueden seguir. Hacen música, hacen covers. Y pues todo Síganos a fine, todo todos y chido. compartan amor. Y yo, Compartan amor y Ya, feliz cumpleaños, Mariana. Salud, feliz Mis cumpleaños. redes, por aquí. mis Esta redes. primera parte del programa también Sí, fue es por parte. Mariana y Yo quiero hacer aquí un rápido un reconocimiento, un saludo a Sammy Solís, que fue nuestro Uber y nos está siguiendo por las redes. Él nos escuchó cuando estábamos armando todo este proyecto y nos comentó en las redes sociales. Y Güey. pues realmente bien chido el vato y le mandamos un cariñoso saludo. íbamos bien Solís. pedos en tu Uber, Sammy güey, Solís. pero pues qué chido que nos está siguiendo. Pues el Uber, platiquen con ellos, son a toda Después madre. les pasamos el número de ese carnal para que también le marquen y tengan los Uber sigan. personal. Sí. Pues esto fue Historias Borrosas, esperemos que les haya gustado este programa y que nos sigan viendo. Nos esperamos para el próximo viernes. Saludos, chavos, y sigan poniéndose bien borrosos. Saludos.